Hola, soy Juan y hoy vamos a ver, un tipo de examen en los que del física y química de segundo de la ESO. Hoy vamos a ver el tema 3, que son sistemas materiales, y el tema 4, que es modelos atómicos, el átomo. Bueno, Estas son las preguntas que te podrían caer en el examen y que, es bastante recomendable aprendérselas. Bueno, el primero es sistemas materiales, como he dicho. Primero tenemos, recordad, una sección de la clasificación de la materia. Por cierto, si no habéis visto esto, si no tenéis la lista de reproducción del tema 3 a la derecha arriba, que os lo he subido. Bueno, explica cuáles son las diferencias entre una sustancia pura y una mezcla. Recordad que después de esto siempre veremos las soluciones. Después, ¿qué tipo de sustancia son estas características? Aquí tenemos que se puede descomponer por métodos físicos, está compuesto por un componente, se pueden distinguir sus componentes. Unos ejemplos de uno de estos son la tabla periódica, las propiedades son variables, la composición es constante en los tres estados de agregación. Un ejemplo es el agua y aceite, si se dividen en sustancias simples. Otro ejemplo es el H2O, el agua, y el colacao. ¿Y qué tipo de sustancias son estos ejemplos? Al final, estas respuestas, son muy parecidas en todos los ejercicios, así que tampoco tenemos mucho problema. ¿Qué tipo de sustancias son? El agua dulce, el agua salada, el agua destilada, el agua de mar, que al final es el agua salada, da igual, y el agua y aceite. También hay una parte muy muy importante de este tema que es las disoluciones, probablemente lo más importante. Teníamos tres operaciones, tres tipos, que era el tanto por ciento en masa, el tanto por ciento en volumen y la concentración gramo-litro. Y estaría bien el saberlo, ¿no? Por ejemplo, el primero es el 30% de esta disolución formada por agua y alcohol es soluto. Si la masa de la disolución es 180 centigramos, ¿cuál es la masa del soluto? Bien, calcula el volumen de la disolución si el 25%, que es soluto, claro, porque el soluto es siempre el minoritario, ocupa 20 decilitros. Recordad que ¿y cuál es la concentración en kilogramo litro de una disolución que ocupa 10 litros y que tiene un soluto cuya masa es de 200 gramos? Para saber qué operación hacer es solo un poco de sentido común, porque si te piden el volumen, habrá que hacer el tanto por ciento en volumen. Si te piden la masa, ahora lo veremos. Bien, esta era la parte más importante, y también qué tipos de disoluciones hay según su solubilidad y explicarlo, También teníamos otras cosas que no eran disoluciones, eran los coloides y las suspensiones. Bueno, que lo expliques un poco, ahora lo recordaremos, y cómo se diferencian estos tipos. Las disoluciones, los coloides y las suspensiones. También en este examen había una parte de métodos de separación. Aquí hay dos ejemplos, que es el agua y sal y agua y arena. Y esto, es sobre el método de separación. Recordad que si se necesitan diferentes métodos de separación es porque tienen diferentes características que hay que ver. Y explicarlas. Bien, vamos a ver las respuestas. El primer ejercicio, recordad, era sobre las diferencias entre sustancias puras y mezclas. Bien, las sustancias puras están formadas por un componente, recordad, y las mezclas estaban formadas por varios componentes. En las sustancias puras, las propiedades y la composición en los tres estados de agregación era constante, mientras que en las mezclas eran variables. Y las sustancias puras no se podían descomponer por métodos físicos y las mezclas sí se podían descomponer por estos métodos. Lo único que algunas se podían descomponer por métodos químicos y otros no. Eso ya lo veremos. Ya lo hemos visto en los vídeos del tema 3.
El segundo ejercicio, recordad que era las características que tenían cada tipo de materia. Bien, el primero decía que si se podía descomponer por métodos físicos, el que habíamos visto antes, eran mezclas. Si estaba compuesto por un componente, eran sustancias puras. Después, si se pueden distinguir sus componentes, había dos tipos de mezclas, las homogéneas y las heterogéneas. En este caso son las heterogéneas. Todos los elementos de la tabla periódica son sustancias simples dentro de las puras. Las propiedades son variables, como hemos visto antes, son mezclas. Si la composición es constante, son sustancias puras. El agua y aceite son mezclas heterogéneas porque no se juntan, se puede ver a simple vista. Después se dividen en sustancias simples y compuestos las sustancias puras. El H2O es un compuesto porque tiene dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno. Y el colacao es una mezcla homogénea. Si lo remueves muy bien, claro, no se pueden ver los componentes. Por eso es homogénea. Esa es la diferencia entre las mezclas heterogéneas y las homogéneas. Si se pueden ver los componentes o no. El tercer ejercicio era también sobre la clasificación de materias, sobre qué tipos, sobre unas mezclas que había, a ver de qué tipo era. Bueno, el agua dulce es una mezcla homogénea, no se puede ver que no es solo H2O, también tiene sales, también tiene bacterias, pero no se pueden ver, por eso son una mezcla homogénea. El agua salada, sin embargo, con arena, la hemos puesto ahí, sí que es una mezcla heterogénea. ¿Por qué? Porque se puede ver, como digo, la arena, se puede ver más cosas. El agua destilada se usa en el laboratorio porque es solo H2O, no tiene nada más, no tiene ninguna sal, ninguna bacteria, nada. Es solo H2O, es un compuesto. Y el agua y aceite, como no se pueden mezclar, son inmiscibles, es una mezcla heterogénea. Podemos ver perfectamente que están en diferentes sitios. Bueno, vamos a por el problema de las disoluciones. El 30% de esta disolución formada por agua y alcohol es soluto, que es el alcohol, porque el agua siempre es el disolvente, como sabemos. Si la masa de la disolución es 180 centígramos, ¿cuál es la masa del soluto? Bien, si nos están preguntando la masa de algo, siempre es el tanto por ciento en masa. Y recordad que en tanto por ciento en masa se calculaba multiplicando la masa del soluto por 100 entre la masa de la disolución. Entonces el tanto por ciento en masa sabíamos que era 30, es igual a la masa del soluto, que no la sabemos, por 100 entre 180, que era, que era la masa de la disolución. Bien, pues entonces ponemos la masa del soluto a la izquierda, pasamos el 180 multiplicando y el 100 dividiendo. Entonces nos quedaría que la masa del soluto es igual a 30 por 180 entre 100, que es igual a 54 centígramos de alcohol, que sería el soluto, como sabemos. Bien, calcula el volumen de la disolución si el 25% del soluto ocupa 20 decilitros. Si nos dicen que calculemos el volumen, hay que hacer el tanto por ciento en volumen, que es igual a el volumen del soluto por 100 entre el volumen de la disolución. Sabemos el tanto por ciento en volumen, que es 25, es igual a el volumen del soluto es 20 por 100 entre el volumen de la disolución, que no lo sabemos. Bien, pues despejamos, el volumen de la disolución es igual a 20 por 100 entre 25, que es igual a 80 decilitros. Aquí he puesto 8, pero es 80. Recordad que hay 3 ceros en el 20%, que sería 2000, y si sería entre 25, 80 decilitros. Y vamos al tercer problema, que es de concentración gramo-litro. Aquí he cambiado un poco las cosas, he puesto kilogramo-litro, pero bueno, para también saber si sabéis cambiar de conversión, hacer conversión de magnitudes y eso. Bueno, ¿cuál es la concentración que en kilogramo-litro de una disolución que ocupa 10 litros y que tiene un soluto cuya masa es de 200 gramos? Bien, pues lo primero, como siempre, es pasar los gramos a kilogramos, que es igual a 0,2.
Bien, y sabemos que la concentración kilogramo litro o gramo litro es igual a la masa del soluto entre el volumen de la disolución. Eso sabemos que es 0,2 entre 10. Y esto nos daría 0,02 kilogramo litro. ¿Eso qué significa? Que en cada litro hay 0,02 kilogramos, o más fácil, en cada litro hay 20 gramos de soluto. Bien, vamos a este apartado al D, que era de solubilidad. ¿Qué tipos había? Recordad que había 4, ahora los veremos todos. Y bueno, recordad que la solubilidad era lo fácil que se disolvía el soluto en el disolvente. Y había 4 tipos según cómo se disolviera. Bueno, bien, estaba la disolución diluida, que es que hay muy poca cantidad de soluto respecto a la solubilidad. Cuando llegas a la solubilidad, entonces no sé, es el último momento en el que puedes disolver el soluto. Bien, después también estaba la concentrada, que la cantidad de soluto no alcanzaba la solubilidad. La saturada es que es el soluto, la cantidad de soluto es igual a la solubilidad, ahí ya cuesta disolverlo. Y en la sobresaturada ya no lo puedes disolver, ya sería una suspensión, que ahora lo veremos. Que es que el soluto, la cantidad de soluto sobrepasa la solubilidad, así que no se puede disolver bien y quedaría un precipitado, que sería el soluto abajo de la disolución sin haberse disuelto. Bien, también tenemos aquí el apartado de las suspensiones y los coloides. Recordemos qué son, había una pregunta de saber qué eran. La suspensión es una disolución sobresaturada, ¿vale? Es una mezcla heterogénea, que al final son las dos cosas porque se puede ver el soluto, formada por una sustancia sólida llamada fase dispersa, recordad, y una sustancia líquida o gaseosa llamada fase dispersante. Bien, esto es una mezcla heterogénea. Y los coloides eran una fase intermedia entre una mezcla heterogénea y esta mezcla homogénea, entre la disolución y la suspensión, o la disolución sobresaturada. Que, bueno, es prácticamente lo mismo, lo único que la fase dispersa, que también tiene fase dispersa y fase dispersante, las partículas son más grandes que las de la fase dispersante. Y así se pueden reconocer. Tenemos el segundo ejercicio que nos preguntaban cómo los diferenciaríamos. Y se diferencian con el efecto Tyndall, que es poner el láser en la mezcla, que atraviese la mezcla, y veremos, según el comportamiento de qué pasa con el láser, sabemos si es una suspensión, un coloides o una disolución. Bien, es con el efecto Tyndall. Si ponemos la luz a través de una suspensión, no la atravesaría. ¿Por qué? Porque es una mezcla heterogénea y esas partículas lo pararían. Los coloides reflejarían las partículas porque sabemos que las de la fase dispersa son más grandes que las de la fase dispersante. Y atravesaría la disolución. ¿Por qué? Porque no está todo disuelto. Se puede atravesar perfectamente. Y vamos pues en la última parte, que era los métodos de separación. En el primero nos dieron dos mezclas, el agua y sal y agua y arena. Bien, vamos a empezar con el agua y sal. Esta mezcla es homogénea. La sal se disolvería en el agua. Entonces deberíamos usar una técnica que sirviera para separar una mezcla homogénea que consta de un líquido y un sólido. Y esta es la cristalización, que se utiliza en el cristalizador. Bueno, aquí el líquido se evaporaría y el sólido, al no tener, bueno, al líquido evaporarse, formaría cristales dentro de este cristalizador. Y el agua y arena es una mezcla heterogénea, no se pueden mezclar. Entonces tendríamos que usar una mezcla heterogénea de un líquido y un sólido, un método de separación. Y esta es la filtración, que sirve para separar este tipo de mezclas heterogéneas. Y entonces la mezcla caería por el filtro, por el embudo, el líquido pasaría y el sólido se quedaría en ese embudo sin poder pasar. Y así tendríamos
separadas. La arena que estaría en el embudo y el líquido pasaría a un vaso de precipitados o en el recipiente que lo estés echando. Bien, este ha sido el examen del tema 3. Aún queda el tema 4, que era el átomo. Ahora vamos a verlo. Bien, el examen del tema 4 de modelos atómicos. Bueno, recordad que teníamos varias partes. Primero una del átomo, de una introducción, también los modelos atómicos, que eran unas representaciones del átomo, y después el enlace químico. Estas eran las 3 grandes partes de este examen. Bueno, empecemos con una de modelos atómicos, identificar unos modelos según sus postulados y dibujarlos. Bueno, el átomo es una esfera positiva con electrones incrustados que hacen que el átomo sea neutro. Ese es un modelo atómico, y el otro tiene 3 postulados. El átomo está prácticamente vacío, en el átomo hay un núcleo que contiene protones y neutrones y los electrones giran alrededor de la corteza. Y aquí, bueno, es un poco al revés. Te doy el modelo atómico y tú me das las características de cada uno. Este es el modelo atómico de Bohr, me tendrías que dar sus postulados, y el modelo atómico de Dalton. Bueno, aquí tenemos otra pregunta, que también sabíamos que había unos modelos en la antigua Grecia y que un modelo atómico retomaba esa idea. Y bueno, que expliques las ideas propuestas en la antigua Grecia por una persona, y bueno, después lo veremos. Después también teníamos la identificación y el dibujo de átomos. ¿Qué significa la Z y la A en AZX? Bueno, también dibujar estos átomos con el modelo atómico de Bohr. El número de arriba 36, el número de abajo 11X, y el número de arriba 86 en el segundo, y el de abajo 28. Ahora sabemos qué es cada cosa. Bien, y después ya que indiquemos el A, Z, P+, N... Bueno, el P+ son los protones, la N son los neutrones y los electrones son los menos. De los átomos de la tabla que va a aparecer ahora. Bien. Después de esta tabla, bueno, tenemos aquí a varios, tenemos incluso a iones, con este 2210X más 3 y este 2612X. Bueno, y también hay otros casos en los que te doy el A, el P y el E, y tú me tendrías que decir qué hay. Bueno, iones e isótopos. ¿Qué es un ion y qué dos tipos existen? También cuántos electrones tienen estos iones, qué son los isótopos y cuáles de estos átomos son isótopos. Bien, ahora lo veremos. Y bueno, ya solo nos quedan las preguntas de enlace químico. Explica qué es una molécula y sus tipos, qué es un cristal y sus tipos, y también corregir algunas afirmaciones incorrectas, como por ejemplo los dos cristales covalentes provenientes del grafito son el diamante y el carbono. Estos dos cristales son muy diferentes por el número de átomos que tienen. Solo puede haber moléculas iónicas. Los enlaces metálicos se dan entre un no metal y un metal. Y las moléculas son estructuras tridimensionales. Ahora lo veremos. Vamos ya a las respuestas. Empecemos con los modelos atómicos. Pues bien, empezamos con el átomo es una esfera positiva con electrones incrustados que hacen que el átomo sea neutro. Jolín. Bien, este es el modelo atómico de Thomson, el segundo. Y bueno, solo habría que dibujar una esfera roja con unos electrones incrustados, unas bolitas. Bueno. Y el átomo está prácticamente vacío. En el átomo hay un núcleo que contiene protones y neutrones, y los electrones giran alrededor del núcleo en la corteza. Es el de Rutherford, recordar. Y aquí te daba el modelo atómico, por ejemplo, el de Bohr, que retomaba la idea de Rutherford, que los electrones giraban, pero ahora en órbitas circulares. Podrían estar en diferentes órbitas, en cada una caben 2 por el número de órbita al cuadrado, electrones, y pueden cambiar de órbita estos electrones. Bien. Y el modelo atómico de Dalton decía que la materia estaba formada por partículas muy pequeñas e indivisibles llamadas átomos. Los átomos del mismo tienen las mismas propiedades, del mismo componente, del mismo elemento. Los compuestos están formados por diferentes elementos y que los átomos ni se crean ni se destruyen, se reorganizan para formar nuevas sustancias. Esto es lo que decía Dalton. En el tercer ejercicio
el modelo reciente que retomaba una idea de la antigua Grecia era el de Dalton, que retomaba la de Demócrito, que decía que la materia era discontinua, que no se podía dividir indefinidamente, y que la materia era la combinación de 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Bien, aquí tenemos ahora el de la interpretación y dibujo de átomos. La A, recordad, era el número másico, que eran los protones más los neutrones. Y la Z, el número atómico, que eran solo los protones. Vamos a ver este dibujo. Recordad que el número másico era 36 y el atómico era 11. O sea que dentro ponemos 11 protones dentro del núcleo y 36 menos 11, 25 neutrones. Y también tendríamos que poner en la primera órbita dos electrones porque solo caben 2, en la segunda los 8 que caben porque tendríamos 10, y habría que poner en la tercera 1 porque 2 más 8 más 1 son 11 electrones. Bien, y en el 86 de número másico y en el de 26 de número atómico habría que poner 26 protones, 86 menos 26, que serían 60 neutrones, y en los electrones habría que poner 2 electrones en la primera, porque solo caben 2, 8 en la segunda, ya tendríamos 10, y como en la tercera caben 18, habría que poner 16, ¿no? Porque si ya teníamos 10 y solo tiene 26 electrones, pues... Ahora vamos a esta tablita que teníamos. La primera era de un átomo, de un ión, 22 de número másico, 10 de número atómico y más 3 que era un ión. Bien, el número másico era 22, el atómico 10, los protones eran 10, neutrones 12, porque 22 menos 10 son 12, y los electrones son 7. ¿Por qué? Porque es un ión. Y cuando pone el más 3, eso es que hay menos 3 electrones, hay más 3 de carga positiva. También teníamos 30 de número másico y 12 de atómico. El 30 era el número másico, 12 atómico, protones 12, neutrones 18, 30 menos 12, y electrones también, electrones 12, aquí pone 11 pero son 12. En el tercero era 26 de número másico y 12 de atómico. Bueno, ya lo he dicho, los protones eran 12, los neutrones 14, 26 menos 12, y electrones también 12. Bueno, aquí ha habido una coincidencia, todos tenían prácticamente lo mismo. Bueno, da igual. Y después, bueno, pues el número atómico era 27, el másico eran 12, los protones eran 12, los neutrones eran 15 y los electrones 12. Bien, vamos a por los iones y los isótopos. Un ión era un átomo que había ganado o perdido electrones. Y existen dos, los aniones, que eran los positivos, y los cationes, que eran negativos. Recordad que cuando pone el signo más, eso es que tiene carga positiva, más carga positiva, o sea que tiene menos electrones. Y cuando ponía el signo menos, eso es que tenía más electrones y menos carga positiva. Carga negativa. Bien, y aquí teníamos unos ejemplos. Eran los mismos átomos, pero, bueno, recordad que el número másico este era de 40, el número atómico de 10, y uno tenía menos 5 y otro más 5. Pues el de menos 5 tendría más carga negativa, o sea que tendría 10 más 5 electrones, que serían 15 electrones. Y el de más 5 tendría menos carga positiva, serían 5 electrones. Después, ¿qué eran los isótopos? Eran átomos del mismo elemento que tienen distinto número de neutrones. Bien, aquí tendríamos que mirar el número atómico y el número másico. Si en el número atómico tenían el mismo número atómico, los mismos protones, y tenían diferente número másico, o sea que tenían menos o más diferente número de neutrones, entonces eran isótopos. En este caso teníamos el A y el D, que eran isótopos entre ellos, y el B y el C, que también eran isótopos entre ellos. En el A y en el D tenían los dos 12 protones y uno tenía 31 neutrones y el otro 30. Y en el otro tenían 13 protones y
Uno también tenía 31 neutrones y otro 30. Bien, terminamos con el apartado de enlace químico. Empezamos con las moléculas, que eran una agrupación de pocos átomos no metálicos unidos por un enlace covalente. Bueno, esto es importante, solo puede haber no metales. Y puede ser de elementos, que se llama algo así cuando tienen el mismo elemento, o de compuestos, que tenían diferentes elementos. También tenemos los cristales, que esta agrupación era de muchos átomos, no de pocos, que formaban una red tridimensional. Los otros no. Los otros eran muy simples y estos son muy grandes y complejos. Bueno, y pueden ser covalentes, con átomos no metálicos, iónicos, con átomos metálicos y no metálicos, y metálicos, con átomos metálicos. Bien, teníamos aquí unas cuantas afirmaciones que eran falsas. Los dos cristales provenientes del grafito son el diamante y el carbono. Error. Provenientes del carbono. Eran provenientes del carbono. El carbono no es un cristal, es un elemento. Y los cristales que vienen del carbono son el diamante y el grafito. También teníamos que estos dos cristales eran muy diferentes por el número de átomos. No, es por la organización de los átomos. En el grafito estaban como muy distanciadas y en el cristal estaban todas muy compactas. Después también teníamos que solo podía haber moléculas iónicas. No, las moléculas solo pueden ser covalentes, solo pueden ser de átomos no metálicos. Después que los enlaces metálicos se dan entre un no metal y un metal, eso no es así, esos son los iónicos. Los metálicos se dan entre metales. Y por último, ya las moléculas son estructuras tridimensionales. No, son los cristales. Bueno, estas preguntas ya las habíamos respondido antes. Y aquí ha acabado este examen y bueno, el próximo día también sacaré el examen del tema 5, el tema 6, también del tema 7 y tema 8 y del tema 9. Bueno, pues nada, muchas gracias y adiós.